Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Financia tu Movilidad Internacional con Uninorte, para la cual contamos con la especial participación de Daniela Lascano, analista de crédito de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, quien nos contará un poco más del nuevo fondo de movilidad que les ayudará a financiar su movilidad. Bienvenida, Daniela. Hola Fiorella, buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos regalan. Hoy estamos muy contentos de recibirlos, de estar con ustedes, de contarles especialmente de la nueva línea de financiación que hemos diseñado especialmente para todos aquellos estudiantes que están interesados en realizar una movilidad internacional, sea prácticas internacionales, sea que quieran de pronto realizar una doble titulación en el exterior o pues simplemente también quieren realizar un intercambio. Entonces, les voy a contar un poco. Mi nombre es Daniela Lascano, analista de crédito de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, como comentó Fiorella. Les voy a contar un poco sobre la nueva línea que les acabo de mencionar para que pues conozcan un poco más en detalle en qué consiste toda esta nueva línea. Bueno, la línea de crédito es una línea de crédito que se llama Movilidad Internacional. La idea es que todos aquellos estudiantes que estén interesados en realizar su movilidad internacional puedan pues acceder a esta nueva línea de financiación. Como todos sabemos, todo aquel estudiante que aplique a una movilidad internacional en su matrícula cuenta con un 70% de descuento por parte que cuenta con la aprobación de la Oficina de Cooperación Internacional. Pero bueno, además, esta línea está diseñada especialmente para que aquellos estudiantes que van a realizar una movilidad en el exterior puedan tener recursos para poder financiarse en el país de destino. ¿Cómo funciona? Es un crédito que les va a dar un monto en específico dependiendo del país destino para que pueden irse a su país y puedan tener pues también un dinero para el sostenimiento estando allá. ¿Cómo funciona? En el mes cero, es decir, unos días antes de que pues, vayan de viaje o pues, vayan a iniciar su movilidad internacional, puedan contar con un 50% de ese monto que se les va a aprobar. Inicialmente, todo aquel estudiante que quiera hacerlo debe contactarse primeramente con la Oficina de Cooperación Internacional, quienes son los encargados de realizar todo este proceso, validar que el estudiante pues, pueda aplicar a una movilidad internacional y demás. Si el estudiante finalmente cumple con todos los pasos y todos los requisitos para poder realizar una movilidad internacional, ellos se encargarán de remitirnos a nosotros, la Oficina de Financiamiento Estudiantil, esa base de estudiantes que pueden aplicar a esta línea de financiación. Entonces, si ya hicieron ese proceso con la Oficina de Cooperación Internacional, pueden sin ningún problema aplicar a esta línea de crédito. Entonces, como les venía contando, este crédito en el mes cero, es decir, días antes de su viaje, la idea es que les desembolse ese 50% del monto que se les vaya a aprobar para que ustedes cuando ya vayan a iniciar su movilidad internacional, pues cuenten con una parte de los recursos. Para el segundo mes se realizaría un segundo desembolso que sería lo correspondiente al 25% del monto aprobado. En este segundo mes, el estudiante debe remitir a la Oficina de Cooperación Internacional pues todos los papeles o todas las pruebas de que en efecto se encuentra realizando ya su movilidad internacional. Y la Oficina de Cooperación Internacional se encargará nuevamente de confirmarnos a nosotros, la Oficina de Financiamiento Estudiantil, que el estudiante se encuentra ya realizando su movilidad internacional para nosotros poder proceder a realizar ese segundo desembolso. Entonces, ya aquí tendrían un 50% inicial antes de realizar la movilidad y el 25% en el segundo mes de su viaje. ¿Cuándo se realiza el tercer desembolso? En el tercer mes, por el 25% que hace falta. Entonces, ya aquí el estudiante, en lo que queda de su movilidad internacional, contará con todos los recursos para su sostenimiento, alimentación, de pronto transportes en el lugar y demás para lo que lo necesite.
¿cuándo va a empezar a pagar este crédito? ¿O cuándo va a empezar a cancelar este monto que se les prestó o que se les financió? Lo van a empezar a cancelar una vez ellos regresen, una vez el estudiante regrese de su movilidad internacional y vuelva pues a estudiar con nosotros acá en Uninorte, y se le va a empezar el cobro en ese momento, es decir, antes de que finalicen su plan de estudios, es decir, antes de que se gradúen, el estudiante tendrá que haber cancelado pues este monto que se le financió en diferentes cuotas. La tasa de interés, como lo podemos ver, es del 1% mes vencido. El periodo de gracia es el periodo de duración de la movilidad, es decir, que mientras ustedes estén en la movilidad internacional, no van a tener que cancelar absolutamente nada de este crédito, sino una vez ustedes finalicen y hayan vuelto de ese país al que se fueron a hacer los estudios. ¿Qué necesitan? Necesitan dos deudores solidarios que pueden ser sus padres o pueden ser acudientes que sean no mayor de 65 años. Para tener en cuenta todo aquel estudiante que pues actualmente financie su matrícula con alguna línea ICETEX, puede, como les comenté al inicio, al ustedes aplicar una movilidad internacional, ustedes cuentan con un 70% de descuento en la matrícula, por así decirlo, es decir, únicamente cancelan el 30%. Pero para todo aquel estudiante que actualmente cuente con una línea ICETEX, tú eliges ese 70% y CETEX se los podrá dar para que también cuenten con ese dinero para su movilidad internacional. Es decir, aquí ya contarían con un 70% con un monto. Pero si aún así ustedes solicitan o necesitan un valor adicional, un dinero adicional, porque de pronto no les es suficiente, porque de pronto no cuentan igual con todos los recursos, igual ustedes pueden acceder a este crédito de movilidad internacional, simplemente que pues lo solicitarían por un menor monto al que pues tendrían derecho como tal, dependiendo del país de destino. ¿Por qué les digo que depende del país de destino? Porque dependiendo del país destino, hay diferentes montos. Entonces, estos montos nos encontramos en actualización, entonces apenas estén definidos, nosotros igual se los estaremos compartiendo a todos aquellos que puedan aplicar a este crédito para que pues lo tengan en cuenta y sepan a qué monto ustedes pueden acceder. Aquí podemos ver un poco como sobre los requisitos principales para que ustedes puedan acceder a este crédito. Principalmente, pues, estar matriculado en la universidad durante la movilidad internacional. Tienen que estar cursando entre el tercer y penúltimo semestre de su plan de estudios aquí en la Universidad del Norte. Por eso les decía que cuando ustedes regresen de su movilidad internacional es que se les va apenas a cobrar ese crédito. Es decir, ustedes tienen, sea un semestre, 2 semestres, dependiendo del semestre en el que se vayan de movilidad, ustedes van a tener, después de terminar la movilidad, van a tener ese plazo para ustedes poder cancelar el crédito. Es decir, una vez terminen la movilidad, hasta el tiempo que les haga falta por terminar su plan de estudios, es decir, por graduarse. Porque lo ideal es que antes de que ustedes se gradúen, puedan ya haber cancelado ese crédito que se les otorgó para realizar la movilidad. No deben encontrarse ningún proceso disciplinario al momento de aplicar a la solicitud, a este tipo de solicitudes. Puedes cumplir con los reglamentos con los requerimientos del reglamento estudiantil, perdón. Deben contar con el aval del coordinador de programa, que en efecto ustedes pueden o ya cumplieron con el plan de estudios con el que hay que cumplir para poder realizar una movilidad internacional. No deben presentar saldos vencidos con la universidad de pronto algún crédito anterior que tengan, ya sea un crédito directo con la universidad por pregrado o por idiomas. Deben estar totalmente al día para poder realizar este nuevo crédito para realizar la movilidad. Como les comenté anteriormente, deben presentar dos deudores solidarios, que pueden ser sus padres, no hay ningún problema, pueden ser mamá y papá. Simplemente, pues uno de los requisitos es que no deben ser mayores de 65 años. En caso de que alguno de los dos sea mayor de 65 años, pueden presentar a otra persona como un acudiente. ¿Qué requisitos deben tener? En caso de que estén interesados en realizar una movilidad internacional, es decir, algún intercambio, el promedio acumulado con el que deben cumplir es de 3.7. Si están interesados en prácticas internacionales, es de 3.5. O si están interesados en realizar una doble titulación en el exterior, el promedio acumulado debe ser de 4.
Otro de los requisitos es haber asistido a las sesiones de coaching financiero o lo que se llama programas de educación financiera. En caso de que no lo hayan hecho, igual pueden realizarlo estando en la movilidad internacional. Entonces, por ese lado no habría de pronto por qué preocuparse de que, ay, no lo he hecho, entonces no voy a poder irme. No. Simplemente, mientras estén en la movilidad internacional, sí deben saber que deben realizar el curso, pues se realizaría de manera virtual y todo lo demás. Y listo, cumplirían pues ya con ese requisito. Ser parte de la población objetivo es de pronto becarios de generación E o que hagan parte pues también de ICETEX o bueno, básicamente también pueden acceder este tipo de estudiantes. Y finalmente cumplir pues con todos los requisitos de legalización del crédito Uninorte, que básicamente son lo que les digo, cumplir con el promedio acumulado, contar con 2 deudores solidarios y de ahí en adelante, ya una vez ustedes presenten la solicitud, pues viene el proceso de radicar la solicitud a través del sistema Sabrina, que es el sistema que manejamos en la Oficina de Financiamiento Estudiantil. Una vez ustedes ingresen a ese sistema, van a poder ver en mayor detalle todos los requisitos, todo lo que tienen que enviar, como fotocopias de cédulas de ustedes, de sus deudores, deben diligenciar la solicitud. En la solicitud pues les va a pedir información en cuanto a direcciones de su residencia, sector de ocupación de sus padres o pues de los deudores o de las personas que ustedes vayan a indicar como los deudores. Deben adjuntar las fotocopias de ellos. Si se dedican de pronto a ser empleados o son trabajadores independientes, deben adjuntar la debida documentación laboral. En el sistema de Sabrina, ustedes van a poder encontrar en mayor detalle todos los documentos que ustedes tendrán que adjuntar al momento de realizar la solicitud. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo es el proceso para que ustedes puedan radicar esa solicitud. Actualmente, el formulario en el sistema Sabrina no se encuentra aún habilitado. Esto se va a estar habilitando, esperamos que sea en el transcurso de esta semana, perdón. De todos modos, una vez ya se encuentra habilitado, nosotros nos encargamos de enviarles a sus correos institucionales para que estén muy pendientes de estos correos institucionales todos los pasos que deben seguir para radicar la solicitud en el sistema. Una vez ustedes vayan a radicar la solicitud en el sistema, nosotros como oficina de financiamiento contamos con 5 días hábiles para poder darles respuesta a la solicitud que realizaron. Para que, bueno, igual tengan pues eso presente. Y importante que para ustedes radicar la solicitud en el sistema deben también ya contar con el aval de la Oficina de Cooperación Internacional, que como les dije al inicio, son los encargados de remitirnos a nosotros como Oficina de Financiamiento Estudiantil ese listado de estudiantes que nosotros sabemos que pueden aplicar. Entonces, que estén seguros que cuando van a radicar la solicitud en el sistema, ya ustedes sepan que han sido aprobados previamente por la Oficina de Cooperación Internacional para que de pronto no vayan a hacer un proceso al que de pronto no pueden aplicar y demás. Entonces, les voy a mostrar el proceso para que puedan realizar la solicitud en el sistema. Ustedes ingresan a su portal de estudiantes en la página web de la universidad, ingresan seguidamente a mis servicios y buscan donde dice Sabrina, que es el portal que les estaba comentando, que es el sistema de la Oficina de Financiamiento Estudiantil. Ingresan a Sabrina y van a dirigirse a la parte que dice solicitudes, convocatorias, que es este primer recuadro que les sale acá en color verde, convocatorias, y se van a ir a este numeral 6 que dice solicitudes especiales. En solicitudes especiales les debe salir la solicitud de crédito o movilidad internacional. Como les comenté, actualmente no se encuentra activo, por eso es que ahora mismo no nos aparece aquí, pero una vez ya se habilite, ustedes van a ingresar, seguir estos pasos y les va a salir enseguida esta parte aquí. Entonces, la opción aquí para realizar y radicar la solicitud. El sistema es muy amigable, es muy sencillo de usar. Les van a salir en la parte derecha los diferentes ítems que deben ir diligenciando, como dirección, información familiar, información de los deudores. Les van a hacer cierto tipo de preguntas como cómo financian actualmente su matrícula, si actualmente se encuentran en algún proceso con algún crédito con la universidad, si tienen hermanos estudiando en la universidad,
Eh, Son preguntas muy fáciles y muy sencillas, entonces no tendrían de pronto por qué pronto enredarse porque es muy claro. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, igual nos pueden contactar eh, a nosotros. Importante que tengan en cuenta que el primer contacto, si están interesados en realizar una movilidad internacional, el primer contacto siempre debe ser con la Oficina de Cooperación Internacional, con Natalia Zapata específicamente. Eh, Ustedes contactan a la Oficina de Cooperación Internacional, les dan a conocer que están interesados en realizar la movilidad internacional y ellos se encargarán de indicarles todos los pasos que deben seguir, pues iniciar todo el proceso para confirmar que en efecto pues ya están aptos para realizar la movilidad y una vez ya ellos lo confirmen, nos remiten a nosotros, Oficina de Financiamiento Estudiantil, el listado con todos estos estudiantes y bueno, simplemente esperamos con las puertas abiertas para que ustedes puedan realizar la solicitud. Como lo pueden ver, es un crédito que les ofrece mucha comodidad porque pues pueden realizar su movilidad internacional sin ningún tipo de estrés o de pronto de que tengo que pagar algo mientras estoy allá y cómo voy a hacer, no. Es muy fácil, ya una vez el estudiante haga la solicitud, entraremos de pronto un poco más en mayor detalle de cómo sería pronto la parte de cómo voy a tener la plata y cómo la voy a retirar allá. Eso ya se lo haremos saber en el momento que ustedes pues hagan la solicitud, pero los invitamos a que apliquen, a que puedan realizar esa movilidad internacional, que sea un sueño que ustedes puedan hacer realidad, porque sabemos que para muchos desde el primer semestre el sueño ha sido quiero irme al exterior a hacer algún intercambio o quiero tener 2 títulos en la Universidad del Norte y en X universidad en el exterior. Entonces es posible realizar ese sueño si de pronto no tienes los recursos ahora mismo por X o Y motivo personal. Esta es una buena oportunidad, entonces los invitamos a que apliquen. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar. Mi nombre, como les digo, es Daniel Lascano. Ahorita pues les regalamos los correos y cualquier duda estamos aquí para apoyarlos. No dejen de hacerlo y bueno, esperamos que todas estas cosas y todas estas nuevas líneas que nosotros diseñamos especialmente para ustedes puedan cumplir siempre con sus expectativas y pues los acerquen cada vez más a cumplir esos sueños que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Dani. Dani, te hago una pregunta más que todo general. No sé si puedes explicar un poquito más el tema del pago, porque hay varias preguntas que nos hacen referente a cómo tendrían ellos que pagar el fondo de movilidad una vez ya sea desembolsado y una vez ya ellos regresen, si es durante su pregrado, si lo pueden terminar pagando después de haber finalizado el pregrado, ¿cómo es el proceso? Ok, bueno, como les comenté, bueno, uno de los requisitos es que estén cursando entre tercer y penúltimo semestre, especialmente por eso, porque la idea es que cuando ya ustedes se vayan a graduar, antes de graduarse, ustedes, bueno, para no sé, de pronto los que no tienen conocimiento, para que un estudiante pueda obtener el grado en la universidad, debe estar al día con cualquier crédito que tenga con la universidad directamente. Entonces, este crédito, como funcionan todos los otros créditos directos con la universidad, debe ser cancelado antes de ustedes antes de ustedes graduarse. Es decir, si por ejemplo se gradúan en septiembre, la idea es que en junio, julio, que es más o menos las fechas en las que normalmente empiezan los trámites de inscripción y demás a grados, para estas fechas ya ustedes estén al día. Entonces, si ustedes regresaron de la movilidad internacional en junio de X año, obtienen grado en enero, entonces van a tener agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder cancelar ese crédito. Depende mucho del plan de estudios, porque si de pronto un estudiante no se va en su penúltimo semestre, sino de pronto en su cuarto semestre, va a tener más tiempo para pronto cancelar ese crédito, porque le hacen falta muchos más semestres para terminar su plan de estudios. Entonces, tiene un plazo un poco mayor para poder ir cancelando ese crédito pues, que se les otorgó en su momento. Pero antes de obtener grado, sí deben estar al día pues con su crédito. Y en caso de, por ejemplo, que sea un estudiante que se fue en cuarto semestre y bueno, sí tiene todavía sexto, séptimo, octavo, noveno semestre, tiene pues casi 2 años para cancelar el crédito, igual semestre a semestre debe estar al día con las cuotas correspondientes al semestre inmediatamente anterior. No sé si me voy a entender. Es decir, puede que sí tenga un plazo amplio para hacer el pago del crédito,
pero semestre a semestre debe estar al día con las cuotas a las que corresponden. Es decir, no debe tener cuotas vencidas al momento de matricularse para un siguiente semestre. Si de pronto no fui muy clara, me lo dejan saber y no sé, lo explicamos nuevamente. Mil gracias, Dani. Bueno, yo creo que por el momento esas son las preguntas que tienen los estudiantes. Bueno, hay una pregunta que nos comentan que a qué población objetivo va dirigido el crédito. Bueno, básicamente a los estudiantes que son becarios Generación E o que tienen alguna línea de ICETEX, o a los estudiantes, la población objetivo es básicamente los estudiantes que puedan aplicar a esto. Es decir, que ustedes como Oficina de Cooperación Internacional nos hayan aprobado, nos hayan enviado o remitido como todo aquel estudiante que, mira, este estudiante puede aplicar a una movilidad internacional. Por eso les hacía mucho énfasis en que el primer contacto siempre debe ser con la Oficina de Cooperación Internacional, porque pues es la oficina que va a ser la encargada de decir si pueden hacer parte o no de esa población que puede aplicar a este crédito. Entonces, básicamente es aquella población que la Oficina de Cooperación Internacional nos remita a nosotros como estudiantes que son aptos para realizar esa movilidad internacional y que por ende pues pueden aplicar a este crédito. Exactamente, Dani. O sea, serían todos los estudiantes que apliquen a movilidad internacional automáticamente participarían en la posibilidad de obtener este crédito. Exactamente, exactamente. Ya una vez ustedes nos lo remitan, igual deben cumplir con los requisitos que el crédito exige. Okay. Entonces, son como dos pasos ahí. Contar Vale. con el aval de ustedes y después cumplir con los requisitos que el crédito sí exige. Perfecto, Dani. Bueno, muchísimas gracias por tu especial participación y apoyo Dale, Fiore. en esta charla. Y pues también agradecemos a todos los asistentes en acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Los invitamos a seguir conectados en toda la programación de Cátedra Global virtual. Los días 13 de mayo dedicada a Cátedra Las Américas y 10 de junio dedicado a Cátedra África. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como Uninorte Global y que compartan su experiencia durante Cátedra Global Asia Pacífico. Feliz día para todos. Chao. Chao, Dani. Que estén bien. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.